Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre las fuentes periodísticas. Antes de entrar a este tema, vamos a hacer una breve revisión de lo que hasta ahora hemos explicado sobre los componentes de una nota informativa, que son básicamente el titular, la cabeza y los sumarios, que son pues la forma de llamar la atención hacia los lectores a que lean nuestra información, son los títulos los sumarios que podemos incluir en nuestra nota informativa. Posteriormente está la entrada o lead, que es el primer párrafo, en donde pues se va a conocer lo más sobresaliente de la nota que estamos presentando y que inicia siempre con el tópico principal, ya sea el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y a veces podemos llegar al por qué y para qué. También igual pueden basarse en retomar una declaración siempre y cuando se cite quién dijo ese comentario. Y pues los tópicos que van dentro de una nota, dentro de una primer párrafo, van en orden jerárquico, de lo más importante a lo menos importante. Por ejemplo, esta entrada, estamos comenzando con la figura del presidente porque él es la figura más relevante dentro de esta información. El presidente de la República, Vicente Fox, anunció ayer su decisión de vender los estados de Chihuahua, Sonora y la península de Baja California a los Estados Unidos. Si bien se dan cuenta, estamos comenzando por haciendo honor a la figura que es el presidente Fox, pero realmente la información está en otro lado. O sea, ¿cómo es posible que vaya a vender estos estados a los Estados Unidos? Por lo que eh, si bien encontramos básicamente todos los tópicos, si queremos presentar la información desde una perspectiva crítica, podríamos hacer allí un juicio de valor, ¿no? Empezando por el por qué. Sin contar con ninguna atribución constitucional, el presidente de la República, Vicente Fox, decidió ayer vender los estados de Chihuahua, Sonora y la península de Baja California a los Estados Unidos. Entonces, estamos comenzando por realmente destacando lo más relevante, que en este caso vendría siendo el por qué. Nuestro segundo párrafo cumple la función de completar la entrada, ampliar algunas partes de la entrada, reforzar la entrada o dar algunos datos contextuales o documentales de un personaje importante o de un informante de la noticia. Entonces complementa mucho lo que viene en el primer párrafo. En el desarrollo, lo que se hace es ampliar la información de los tópicos. Se emplea generalmente un lenguaje expositivo, hay que tener un hilo conductor, puede utilizarse descripción y narración, hay que tomar en cuenta el tiempo y el espacio y pues se puede también ampliar o incluir entrevistas, aportar datos contextuales, advertir consecuencias y pues todo esto busca que sea a través de un texto que tenga unidad, que esté cohesionado o que tenga coherencia. De los elementos contextuales que podemos incluir están antecedentes, vínculos, repercusiones, algunas referencias geográficas, históricas, eh, dar mayor datos que nos permitan comprender la importancia y trascendencia de los hechos que se informan. En el remate es el último párrafo de la nota informativa y su función es cerrar la noticia. Incluye datos secundarios, pero concluyentes que hagan ver al lector que hasta allí se agotó la información y que está completa. Entonces, cuando no hay remate, pues da la impresión de que es un texto que está inacabado y que no está completo, por lo que lo ideal es darle un final natural y contundente. Y se recomienda no incluir información relevante, pero sigue algún elemento concluyente o ilustrativo como una cita o el avance de futuras acciones relacionadas con el tema de la noticia. El remate, pues también igual se debe evitar dar en la conclusión una opinión personal del reportero. Y si el reportero tiene información adicional, pero que todavía está inconclusa, no conviene incluirla si la deja como de una forma abierta, porque finalmente en el remate se busca que de entender que ya el tema está agotado. Observaciones generales. En la nota informativa y en la entrevista, que también igual tiene este carácter informativo, nunca hay opiniones personales del periodista. El periodista no figura, lo que figura es la información.
hay que tener cuidado en el uso de los adjetivos calificativos, no dar juicios de opinión si parece justo o injusto, se concreta a relatar lo que ocurrió, a describirlo y permite a que el receptor pues sea el que saque sus propias conclusiones. Ya las opiniones son parte de otros géneros periodísticos. Por lo tanto, ojo, no se utiliza la primera y la segunda persona del singular. Entonces, eviten utilizar expresiones como yo pienso, me parece, me dijo, me comentó, nosotros preguntamos, nos comentó, te gustará cuando visites, etcétera, porque es un género que como busca la objetividad, cuando utilizamos este tipo de lenguaje, pues reflejamos muchísimo lo que viene siendo nuestra subjetividad. Preferentemente los títulos van en tiempo presente y el texto va en pasado y párrafos de entre 3 y 5 líneas máximo. Por ejemplo, aquí dice el admirable, venerable, inteligente y sagaz presidente municipal dijo ayer. Si se dan cuenta, hay un abuso de adjetivos y lo recomendable es entrar directo. El presidente municipal dijo ayer. Aquí, el automóvil de Juan Martínez estrelló cuando corría a altísima velocidad. Es muchísimo mejor ser más preciso y decir corría a 160 kilómetros por hora, según dijeron expertos en accidentes. El candidato panista a la gobernatura de San Luis Potosí, Emiliano Sodi, habló despectivamente de su contrincante. Sería mejor decir, el candidato panista a la gobernatura de San Luis Potosí dijo que su contrincante del Partido Revolucionario Institucional era incompetente e inmoral e inexperto. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí, en el primer titular, hay un juicio de valor del periodista y en cambio aquí, con destacar tal cual lo comentó este candidato, quien está diciendo ese punto de vista es la persona, no el periodista. Entonces, pues bueno, es bien importante tomar en cuenta que el periodismo, si bien puede llegar a ser textos literarios muy bellos, eh, pues se va a diferenciar de la literatura porque en todo caso estaríamos ante una literatura de no ficción, es decir, en el periodismo todas las situaciones son verídicas, las personas son reales, los sucesos son comprobables y hay fuentes que validen la información. El periodismo siempre refiere sus fuentes y no importa que éstas sean anónimas, siempre hay que citar las fuentes. Una fuente periodística es cualquier entidad, persona, hecho o documento que nos va a dar información para que ésta tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. Es toda persona que de un modo voluntario y activo facilita algún tipo de información a un periodista, aunque esta puede ser errónea, verdadera o falsa, por lo cual es responsabilidad del periodista pues ir y comprobar gran parte de la información que se le está proporcionando estas fuentes. Las fuentes periodísticas pueden ser los protagonistas de los eventos, los testigos, especialistas, funcionarios, organismos gubernamentales, empresas, ONG, sindicatos, agrupaciones, archivos periodísticos, videos o documentos. Solo cuando el periodista es testigo directo de los acontecimientos puede asumirse como fuente. Por lo tanto, pues estamos ante una gran diversidad y variedad de las fuentes. El periodista puede ser testigo de los hechos porque él fue a cubrir el evento, él fue testigo del accidente, él estuvo allí presente. También puede ser un boletín de prensa o el hecho de que se haya publicado en un estudio, una revista, un libro, se entrevistó un testigo circunstancial de los hechos. ¿A qué me refiero con circunstancial? De que fue testigo de un asalto o de un accidente y pues por eso es circunstancial, porque estuvo allí presente en esa escena. Cuando también igual una persona que hace una declaración a título personal, es decir, alguna persona que desea externar un punto de vista o también algunos voceros, el titular de alguna dependencia o empresa o jefe del área de prensa o de comunicación social o relaciones públicas, alguna cuenta oficial de redes sociodigitales, nuestros entrevistados, también
Fuentes anónimas, que es diferente a un rumor, porque aquí sí existen fuentes, solamente que no quieren que se dé nombre y apellido de estas fuentes, o las agencias de noticias. Por lo tanto, podemos clasificar las fuentes en directa cuando el periodista es testigo de los hechos, primarias cuando se realiza cara a cara a través de entrevistas, se entrevista a los protagonistas, a los testigos, al vocero, jefa de prensa, contactos, secundarias cuando son documentos de diversa índole u otros, ¿no? Como puede ser un volante, un grafite, un WhatsApp u otro tipo de materiales que también puede ser o apartar información. ¿Cómo se clasifican? Pues bueno, por su origen, porque puede ser un boletín, una conferencia de prensa, complementarias, porque a lo mejor fuimos a un evento y allí entrevistamos a algunos de los asistentes o a algunos de los ponentes y conseguimos también una entrevista de opinión que nos dieran información adicional. Pueden también ser también exclusivas porque solamente tú tuviste acceso a esa persona o a ese evento, o compartidas donde fueron una conferencia de prensa a donde todos los medios asistieron. También puede ser oficiales, no oficiales, públicas y anónimas o confidenciales. También puede ser gubernamentales, en este caso es información oficial, en donde puede haber boletines, gacetas, discursos, comunicados, conferencias de prensa o publicaciones en redes sociodigitales. Y pues obviamente también igual están otro tipo de fuentes escritas como documentos públicos o de archivo privado a través de los cuales accede como fuentes con fuentes personales. Los no gubernamentales son fuentes que no ostentan eh, algún poder, pero que pueden aportar información valiosa. El trabajo periodístico en la selección de fuentes es bien importante porque el periodista tiene que también tener cierto criterio para saber a qué fuente consulta o qué fuente incluye dentro de su nota informativa, porque recuerden que esta profesión se basa en la objetividad y la honestidad, por lo tanto, eh, pues debe consignar la información oficial, pero también es importante que la contraste. Sobre todo en países como el nuestro, en donde el gobierno utiliza la comunicación social a manera de propaganda, la regla de oro del periodismo es que tiene que contrastar siempre la información. ¿Se acuerdan del caso de Frida Sofía en el temblor de 2017? Ese fue el gran error de Daniel de Iturbide, no respetó o no se acató a la ley de oro del periodismo, que es siempre contrastar la información. El periodista puede hacer uso de un número ilimitado de fuentes, las que crea conveniente o necesarias para poder completar su información o para desarrollar un tema de investigación a través de distintas pues formas a través de las cuales puede allegarse la información. Para ello, pues bueno, tiene que ser muy importante la forma en cómo selecciona sus fuentes y qué tanto pues estas fuentes le pueden dar fiabilidad a su información, es decir, pueden dar certidumbre o confianza de lo que viene en esa información, pues es certero y es creíble y por ende fidedigno. Entonces hay que tratar de tener mucho cuidado en la selección de las fuentes porque parte de la credibilidad periodística también igual parte del qué tipo de fuentes consulto. Y obviamente pues me ofrece de alguna forma ciertas garantías de que estoy obteniendo datos correctos, contrastados, verificados y que la información es veraz. Por lo tanto, la selección de fuentes tiene que hacerse desde una perspectiva crítica en función de que pues tengo que valorar quién me está proporcionando los datos y qué tipo de datos me está proporcionando, analizar los datos porque finalmente el responsable de dar a conocer esa información y que finalmente da la cara es el periodista, ¿no? Entonces, siempre se busca o se sugiere que ningún periodista se limite al boletín de prensa, sino que vaya y contraste información diferente. La exclusiva, obviamente, en el periodismo tiene un valor privilegiado porque fue información a la que el periodista puede tener acceso y que ningún otro medio tuvo cobertura. Da mucho prestigio el hecho de obtener una exclusiva, pero pues obviamente tiene que basarse en que la selección de las fuentes fue
confiable, veraz, que son creíbles, que son fidedignos. Y pues en este proceso de selección de fuentes, pues también tenemos que considerar que sean accesibles, porque hay personas que no les gusta dar entrevista o hay datos que es muy difícil de poderlos confirmar. Asimismo, si estamos buscando algunas opiniones sobre algún tema, pues lo ideal es buscar especialistas o conocedores del tema, porque eso le va a dar mayor credibilidad a nuestra información y no pone en riesgo la credibilidad propia del periodista. E igual también hay que considerar que a veces, por las circunstancias en las que ocurren los sucesos, uno incluye las fuentes que están disponibles porque las circunstancias así lo están permitiendo. Y siempre también, pues es muy importante tomar en cuenta los valores periodísticos de la información, porque hay personalidades a las que siempre se les pregunta, se les pide su opinión, porque es importante saber, y porque finalmente pues se convierten en líderes de opinión que van a llamar la atención y que van a incrementar las posibilidades de que las personas se interesen por nuestro dato o nuestra información. Y pues también obviamente toda esta selección de fuentes también corresponde a leyes del mercado. ¿Cómo debe ser la relación del periodista con la fuente? Siempre debe ser de confianza, de respeto, pero también el periodista tiene que ser muy hábil sobre cómo trata a sus fuentes, porque algunas fuentes también utilizan a la prensa y al periodista para poder dar a conocer información que le convenga a sus intereses, por lo que hay que tener cierto callo respecto a cómo tratar la información que nos están dando, y pues generalmente a veces eso implica mantener cierta independencia de las fuentes, es decir, no caer en relaciones de amistad, porque a veces puede como contaminarse la relación personal con la profesional. Y obviamente pues también implica un trabajo de mucha persistencia e insistencia para poder tener las exclusivas o lograr el acceso a ciertas fuentes que no les gusta ser entrevistadas. Generalmente la relación de los periodistas y las fuentes es de cooperación, porque a la fuente o a las empresas, a los actores les interesa hacer noticia y los periodistas necesitan de esas fuentes para que proporcionen información, ¿no? Entonces, de alguna forma es una relación que se complementa, y cuando la relación pues no es buena, puede ser un motivo de conflicto, ¿no? Como les comentaba, pues, por ejemplo, en el caso de los investigadores, un investigador necesita que un medio lo entreviste para poder difundir su trabajo, y porque en términos de puntajes del SNI, mientras más aparezcas en la prensa, pues también más puntos te da. Y por su parte, los periodistas pues también necesitan cuidar sus fuentes, porque algunas veces pues pueden darle información exclusiva, o es útil tener una buena comunicación o un buen acceso, porque de alguna forma permite obtener información que ningún otro medio va a tener. Y pues en eso, pues también implica el que se maneje con cuidado esta relación, porque es evidente que algunas fuentes pueden filtrar información con algunos intereses políticos o económicos determinados, y eso lo debe tener muy claro tanto el periodista como el medio. Por lo que, pues muchas veces el distanciamiento es lo más sano entre el que produce la noticia y el que informa sobre la misma, aunque también igual el tener estrecha relación con algunas fuentes también tiene sus ventajas, ¿no? Porque tienes acceso a información privilegiada, te da exclusivas, te da, pues algunas claves a través de las cuales pueda uno hacer ciertas pesquisas. Entonces, ¿cómo debemos referirnos o referir las fuentes cuando hacemos nuestras notas informativas? Unas son de atribución directa, otra atribución reservada y off the record. La de atribución directa es cuando no hay ningún problema con que las fuentes sean citadas, cuando que yo cite el nombre de la persona y su cargo, que generalmente tiene que ver con la actividad oficial, tanto de gobierno como empresas, ¿no? Allí yo puedo decir nombre y apellido de las personas y los cargos que ostenta, entonces no hay ningún problema, o puedo citar el documento, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de accesibilidad,
y obviamente el hecho de que yo cite mis fuentes, pues le da mayor credibilidad y valor informativo a información. Otra forma es atribución con reservas, es decir, que algunas fuentes no desean ser identificadas, te dan la información, pero no quieren que su nombre se mencione. Entonces, por eso podemos hablar de fuentes cercanas o fuentes próximas, pero no dar nombres. Y algunas, pues por la sensibilidad de la información que te están proporcionando, pueden pedirte el anonimato. Y en este caso, pues quien se hace responsable de la información es el periodista, y el periodista, por cuestiones de ética profesional, protege la identidad de sus fuentes. Y entonces, pues en estos casos aplican frases como este medio pudo conocer, algunas fuentes señalaron, pero no doy nombres, ¿no? Y también puede ocurrir el caso de que te dan información off the record. ¿Qué implica esto? Que puedes llevarte bien con algunos actores, y esos actores te pueden estar dando información, pero no quieren que la publiques, ¿no? Entonces, como que te dan algunas pistas para que tú investigues y tú indagues y abras nuevas líneas de investigación, pero ellos no quieren verse involucrados, y aparte, pues también muchas veces pues no quieren que esa información se publique, por eso te dicen, te doy esta información, pero no la puedes grabar, porque es una información que te doy off the record, ¿no? Entonces es confidencial y no quiero que la publiques. Entonces, pues muchas veces uno como periodista tiene que valorar si accede o no a este tipo de solicitudes, por lo que gran parte del manejo de las fuentes implica las cuestiones éticas, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir citando lo que me dice la fuente? Pues bueno, puedo tomar fotos, puedo grabar la información, hacer anotaciones. Es importante que también igual yo incluya los nombres y apellidos de cargos, ocupaciones, edad de los actores, y es bien importante que verifique cómo se escriben los nombres y apellidos, porque algunas veces las reglas ortográficas no aplican para estos casos. Entonces siempre pues como verificar realmente cómo se escriben los nombres y apellidos de las personas, dudar y no dar por hecho todo lo que se dice, y pues la regla de oro del periodismo, que es contrastar fuentes. En el caso de que sean declaraciones, siempre hay que citar la fuente, ya sea en una cita directa o indirecta, siempre hay que referir quién lo dijo. También incluso, pues si es anónima, aclarar que es información no confirmada o es información anónima o fuentes cercanas, manejarlo así. Entonces, eh, se recomienda que siempre se cuente con la grabación o con algún elemento que nos permita respaldar o quedar como evidencia de la información, no abusar del dijo. Y pues algo que se le ha criticado mucho al periodismo actual es la cuestión de la declaración ipsis, porque eso no es periodismo. Si obtienes ya la declaración que del funcionario X, eso no es periodismo. Periodismo es ahondar, investigar, buscar, contrastar la información, dar profundidad, buscar la exclusividad y dar información propia al público, de explicar bien, contextualizar, indagar, es decir, hacer un esfuerzo adicional por tratar de no solamente darte la información, sino explicártela y contextualizarte en una nota informativa. Es en cuestión ir más allá de lo oficial, ¿no? En esto de las fuentes hay varios dilemas éticos porque, pues bueno, ustedes conocen del fenómeno de los paparazzi, que son estos periodistas que andan a la saga de algunas figuras públicas, y pues que a veces no, pues no es muy ético el hacer periodismo de estas formas. También el igual estar funcionando y prestarse todo el tiempo a la cuestión de filtraciones, e igual también cuando uno recibe una prebenda económica, ¿no? Hay algunos medios que reciben patrocinio o subsidios por publicar determinada cosa, y pues eso es poco ético, eh, y otros lo justifican diciendo que toda información tiene un precio, ¿no? También pues es cuidar también a las fuentes. A veces hay varias entrevistas en internet que ustedes pueden checar en donde el periodista no se comportó pues debidamente, como en el caso de la entrevista de lo de Loret de Mola Kalimba, que la pueden checar en internet, y que en donde
pues Loret de Mola no hizo un buen manejo de esta entrevista y intimidó en muchas ocasiones a su entrevistado. También igual el riesgo de que al momento de usar la paráfrasis podamos distorsionar o tergiversar la información, por lo que son elementos que hay que tener cuidado. Y también cuando te dan información off the record, que es de carácter confidencial, pues a veces puede uno caer en un dilema ético de si se publica o no, ¿no? Por ejemplo, si alguien te está diciendo que un diputado tiene bares clandestinos y allí hay abuso sexual de menores, creo que ese tipo de información no te la puedes callar. Tienes que ir, investigar o ver si puedes corroborar esa información y decirlo, porque finalmente pues va toda la parte del compromiso social que tiene el periodista. Tener mucho cuidado con el manejo de rumores, porque no es válido publicar algo que no se ha confirmado y muchas veces el rumor pues es utilizado con algún tipo de interés, ¿no? Entonces que el periodista y el medio estén bien conscientes de que el rumor o el hecho de que te den alguna filtración es prestarte a hacerle el juego sucio a alguien con determinados intereses. Pues también igual el periodista con algunas mentiras, entre comillas, puede engañar a la fuente, pero no es ético. En algunos casos puede ser válido porque pues como periodista a lo mejor no te van a dar la información, pero puedes hacerte pasar por otra persona para poder acceder a la información. No es ético, pero en algunos casos es como la única opción. Pero tampoco es pues hacerlo con dolo o con engaño, porque eso también igual sería una falta de responsabilidad profesional. Y obviamente recordar que el periodista tiene derecho al secreto profesional, que ¿qué implica? Que tiene el derecho de garantizar la confidencialidad de sus fuentes de información, porque es un derecho que está en los códigos deontológicos de diversos países, y se puede apegar un periodista para no revelar la identidad de sus fuentes, no referir quién lo dijo y ser sometido pues como a cuestiones legales, ¿no? Y bien, hasta aquí la información de las fuentes, espero te haya sido claro. Muchísimas gracias.